Como lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, son también muchos los factores que están afectando a nuestra economía. La alta inflación, la caída en las remuneraciones reales, las alzas en las tasas de interés y también las bajas en la actividad económica, tanto desestacionalizada como muy pronto también en los IMASEC anuales. Y había un factor que todavía no mostraba una caída real. Me refiero al empleo, porque si bien la tasa de desocupación se mantiene en 7,9%, este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas ha informado por primera vez desde las últimas cuarentenas masivas en nuestro país la primera caída en la creación de empleo en nuestro país. Y se refleja en la cantidad de personas ocupadas y que nosotros mostramos en la gráfica que hemos preparado. Esto lo que vemos es informes del INE y que muestran la variación de la cantidad de ocupados en todo el país respecto al informe inmediatamente anterior. En enero-marzo había un aumento de 68.079 personas ocupadas. En febrero-abril, estos son trimestres móviles, ya fueron 61.000. Luego marzo y mayo 59.289. Pero miren en abril y junio respecto al informe anterior. Ya la creación de puestos y que habla de un aumento en personas ocupadas tuvo una bastante desaceleración. Apenas 12.443 personas ocupadas más que el informe anterior. Hubo algo de recuperación en el reporte siguiente. Pero ahí vemos en la gráfica, en rojo, y que quiero pedir a nuestro camarógrafo Juan que por favor haga un zoom. Ese es el dato que quiero enfatizar hoy. Entre junio y agosto, respecto al informe inmediatamente anterior, hay 7.678 personas ocupadas menos. Esto es sacando factores estacionales. Y este es el dato que nos llama la atención y que, como les digo, se agrega a todos los otros factores negativos que están impactando a la actividad nacional. Es la parte importante del informe del INE y que, por supuesto, comentaron tanto el ministro de Hacienda como la directora del Instituto Nacional de Estadísticas. Creo que eso lo que muestra es que, digamos, pese a que tenemos una actividad que se ha ido debilitando, eso afortunadamente no ha llegado aún al mercado del trabajo. Es posible que lo haga, por supuesto. Normalmente el mercado del trabajo reacciona con cierto rezago, pero también hay que tomar en cuenta de que durante este año hemos tenido en funcionamiento muchas de las medidas del Plan Chile Apoya que estaban destinadas a la generación de empleo. Entonces eso creo que ha estado ayudando a evitar, ¿cierto?, que con un debilitamiento de la actividad se pierdan empleos, por lo menos en las cifras que hemos visto hasta el momento. Así que creo que indica que fue acertado, ¿cierto?, en el programa Chile Apoya haber dedicado una cantidad importante de recursos a este propósito. Si comparamos estrictamente con el trimestre inmediatamente anterior, vemos que hay un pequeño retroceso de 0,1% de las ocupaciones. Estamos viendo que el IMASEC está dando señales de desaceleración económica, ¿cierto? Vemos que los indicadores de comercios y servicios también están mostrando desaceleración. Entonces, en ese contexto, es esperable que podamos ver algún deterioro en estos indicadores cuando comparamos con los trimestres inmediatamente anteriores. No obstante, si comparamos un año atrás, ¿cierto?, vemos que seguimos avanzando. Nuevamente quiero mostrarles la gráfica. La tendencia es a la baja, ¿ok? Bueno, lo decía la directora del INE. Esto tiene prácticamente una relación 1 a 1 con la actividad económica, porque si vemos esa curva descendente, la siguiente curva que le hemos mostrado muchas veces también es descendente y que les vamos a mostrar a continuación, acá, en la siguiente gráfica, que es el IMASEC también desestacionalizado. Quisimos comparar dos mediciones exactamente iguales y también nos muestra una caída, prácticamente sin excepción desde junio del año pasado. La única excepción fue en marzo de este año. Este es el crecimiento desestacionalizado, siempre mes con el mes inmediatamente anterior. Y también vemos la misma tendencia a la baja. Por lo tanto, si el crecimiento económico en estos momentos es de contracción o de fuerte desaceleración, también ahora lo están reflejando la creación de empleos a través del número de ocupados en nuestro país. Un analista que también concuerda con este análisis y que también informó muy temprano sobre la baja en los ocupados medidos desestacionalizadamente es Juan Bravo, que es director del Centro de Observatorio del Contexto Económico UDP y que está en contacto de Agenda Económica. Juan, muchas gracias por estar con CNN Chile.
Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú publicaste un tuit también bastante temprano este jueves mencionando que ya estamos en una fase en que, medido de forma desestacionalizada, quitando los factores estacionales, ya hay una caída de ocupados en nuestro país. Ujú. Efectivamente, ese a mi juicio es el elemento más importante del dato o que nos entrega el INE el día de hoy, porque aquí estamos verificando, ¿cierto?, la extrema debilidad del mercado laboral. Este dato, ahí tú lo mostrabas muy bien en la gráfica, ¿cierto? Lo que estaba ocurriendo es que el segundo semestre del año pasado nosotros teníamos ritmos de creación de empleo muy dinámicos y este año empiezan a caer, ¿cierto? Ya los últimos meses mostraban que los ritmos iban siendo los ritmos de creación de empleo, cuando uno se comparaba respecto al reporte previo, eran cada vez menores, pero hoy día hay un punto de inflexión donde ya tenemos derechamente una destrucción de empleo. Moderada, pero destrucción de empleo al fin y al cabo, y una destrucción de empleo que no teníamos desde la segunda ronda de cuarentenas masivas. Y por supuesto, esto está ligado, como tú muy bien lo ilustrabas, ¿cierto?, con la actividad económica, ¿cierto? El mercado laboral está reflejando lo que pasa con el crecimiento económico en el país, ¿cierto? Ya los próximos datos de IMASEC van a ir cada vez reflejando más cómo el país se va acercando a esa contracción económica. Recordemos que para el año 2023 el Banco Central está pronosticando una caída del producto en torno al 1%, ¿cierto? Y entonces la economía ya se va moviendo hacia allá y el mercado laboral lo está indicando claramente. Y por eso el foco que tenemos que tener en este momento es de lo que está pasando con las creaciones de Juan. empleo, pero respecto al reporte anterior, porque respecto al año pasado, todas las comparaciones se ven muy buenas, pero es porque estamos comparándonos con un periodo Sí, de mucha debilidad, ¿cierto?, en el mercado sí. laboral. Juan. Esto nos indica mejor, sí. Sí, no, es que eso quería preguntarte, comentarte, porque ya aprendimos con la pandemia que hay que en estos momentos ver los análisis desestacionalizados, con los meses inmediatamente anteriores o con los reportes inmediatamente anteriores. No compararnos con el año pasado, porque 2021 es tan distinto a como fue 2020, a como fue 2019. Y al respecto quiero analizar lo que tú estás diciendo, que ya estamos en un punto de inflexión. Muchas veces uno escucha de los analistas que dicen no hay que sacar conclusiones respecto a un mes solamente, pero tú mencionas que ya estamos en un punto de inflexión respecto a la creación de empleos en Chile. Sí, porque sabes lo que pasa, Nicolás, que aquí la tendencia es muy clara, es muy marcada. Es clarísimo cómo venían ya los ritmos de creación de empleo siendo cada vez menores, cada vez más bajo. Las cifras que no están desestacionalizadas, las cifras originales, también te muestran que el empleo está paralizado. Entonces, la verdad es que esto, y considerando lo que ya sabemos, ¿cierto?, que los próximos IMASEC van a mostrar resultados muy malos. Entonces, la verdad es que no hay forma de que esto, por ejemplo, el próximo mes sea una creación de empleo dinámica. Esto ya es clarísima la tendencia a la baja y esto es una ley económica. Cuando el crecimiento económico cae, se destruye el empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso entonces lo que gatilla estos movimientos. Así que digamos, esto ya claramente los datos nos están marcando ese punto de inflexión. Pueden haber variaciones en torno a estos números en el corto plazo, pero ya no vamos a ver creaciones de empleo dinámica como las que veíamos, ¿cierto?, en el segundo Juan, semestre del año pasado por ningún motivo. ¿esta baja en la creación de empleos y en la cantidad de ocupados la ves en algún sector económico en particular o es transversal también en magnitud? Ujú. Sí, la verdad es que esto es bastante transversal, ¿cierto? Uno ve en distintas ramas de actividad económica que estamos viendo caídas, por ejemplo, en la rama de transporte, en el comercio, en actividades financieras, en actividades profesionales, o sea, en servicios. O sea, esto ya es bastante generalizado, no es algo que uno pueda atribuir a un sector específico.
El ministro de Hacienda, comentando estas cifras, yo creo que quizás no reparó en este número que nosotros estábamos analizando, porque él destacaba, me imagino, el número total de ocupados respecto al número total de ocupados en la misma gráfica del INE, pero que ahí mostraba, por ejemplo, un aumento de 3.500 puestos un reporte a otro. Sin embargo, quizás no vio en la serie desestacionalizada, que es la que estamos analizando hoy. Y él mencionaba también que el Plan Chile Apoya está surtiendo efectos. El Plan Chile Apoya también son el IFE laboral, que es subsidio para la contratación de empleos, pero eso viene hace bastante tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante para revertir esta proyección que habla de que este escenario va a empeorar en los próximos meses? Claro, efectivamente, qué bueno que mencionas lo del IFE laboral, porque fíjate que el IFE laboral a lo que apunta es a la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y en el último mes ese tipo de empleo cayó en 4.604 puestos. Eso no quiere decir que el IFE laboral no apoye, probablemente las cifras serían aún peores. Pero esto es bien importante porque los subsidios al empleo, como el IFE laboral, no tienen la misma efectividad en periodos de debilidad económica que en periodos de alto crecimiento económico. El año pasado, por ejemplo, veíamos que el IFE laboral efectivamente lograba generar muchos empleos, pero era también porque el crecimiento era mucho mayor, cierto, que el de ahora. Entonces, no es que no ayudan ese tipo de medidas, pero su eficacia va siendo menor a medida que la debilidad económica aumenta, porque en definitiva todos los subsidios laborales, el que sea, siempre va a requerir que las empresas tengan necesidades de contratación, y las necesidades de contratación se reducen cuando una economía está entrando a una recesión y por lo tanto se pierde eficacia. Y el otro problema, ¿cierto?, que tienen esas medidas es que son muy caras desde el punto de vista fiscal. Entonces, a mi juicio, si es que ese tipo de medidas se pretenden expandir, deben ser muchísimo más acotadas que lo que ya son ahora. En un momento se hizo un ajuste al IFE laboral para acotarlo a segmentos más rezagados, pero todavía sigue llegando a segmentos demasiado amplios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no todos los segmentos de mujeres están rezagados respecto al periodo prepandemia. Entonces hay grupos bien concretos de mujeres que sí están rezagados, como aquellas mujeres con niños y niñas en edad preescolar. Y ahí uno podría pensar, ¿cierto?, en que en ciertos grupos muy específicos donde el rezago laboral es realmente muy grande en comparación al promedio, uno quizá podría mantener ese tipo de medidas, extenderla, pero tiene que ser más acotado, ¿sí? Si uno entonces puede esperar que la contratación en el sector privado sea mucho menor. Uno también, y esto quizás se lo podría preguntar a alguien de recursos humanos o a alguien que asesore vocacionalmente a las personas, es bueno en estos momentos, y lo digo bien en chileno, cuidar bien el trabajo. Es bueno quizás disminuir la búsqueda de empleos, o al menos quizás bajar un poco las intenciones de rotación laboral por cómo se viene el panorama. Bueno, efectivamente estos son periodos donde las oportunidades laborales, en particular de empleos asalariados formales en el sector privado, escasean, y por lo tanto efectivamente, ¿cierto?, uno debería ser más cuidadoso, ¿cierto?, con las decisiones laborales que tome. O sea, hay momentos que son mejores que otros, ¿cierto?, para tomar decisiones, por ejemplo, de un cambio de trabajo. Este es un momento donde efectivamente las oportunidades son mucho más escasas y por lo tanto es menos aconsejable. Y ese, cierto, es uno de los problemas bien concretos, como las recesiones, por qué el crecimiento económico es tan importante para las personas. Esto es un efecto concreto. Cuando hay periodos de debilidad económica, finalmente es el trabajador el que pierde poder negociador, porque obviamente es más difícil negociar salario, mejorar reajustes, ¿cierto?, conseguir empleo, y en cambio cuando el crecimiento es alto ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Hay muchas empresas ofreciendo puestos de trabajo y por lo tanto el trabajador tiene muchas más opciones de elección, hay más posibilidades de mejorar reajuste y por lo tanto efectivamente eso es así.
Juan Bravo, director del Centro del Contexto Económico de la UDP. Gracias por estar en Agenda Económica. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Cambiamos por un momento de tema porque este jueves el gobierno presentará el presupuesto público 2023. El ministro de Hacienda también en La Moneda volvió a aclarar cuáles serán los énfasis. Este va a ser un presupuesto que va a tener bastantes diferencias con el presupuesto anterior. En los énfasis, en la estructura, en las regulaciones del presupuesto, después de todos los ajustes que hemos tenido en los últimos años, todos los vaivenes que hemos tenido en política fiscal, el próximo año vamos a tener una expansión real del gasto, expansión que va a ser mayor, especialmente en materia de gasto social, en materia de inversión en infraestructura, en gasto en seguridad ciudadana. Muchos de los componentes transitorios que se crearon durante la pandemia van a ir desapareciendo del presupuesto y van a ir siendo reemplazados por recursos asignados a prioridades más permanentes. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de finanzas personales. En las finanzas personales y hablando de inversionistas retail, que es como se define a inversionistas individuales como puede ser ustedes o como yo, no hay dudas en el mercado. Para quien necesite disponer de su dinero pronto, en 6 meses o un año, la opción preferente es la renta fija local y así nos lo cuenta Tomás Marín. En un escenario económico complejo como el actual, de altos niveles de inflación, dólar rondando los 1.000 pesos en Chile y aumento de las tasas de interés en todo el mundo, surge la pregunta de qué hacer con los ahorros y cuál es el mejor lugar para tenerlos activos. Si alguien piensa usar el dinero en 6 meses o un año, no hay dudas. La mayoría de los expertos coinciden en que la renta fija local sigue siendo la mejor opción. Tenemos que aprender a proteger nuestro dinero de las caídas de mercado, utilizando principalmente, creo yo, instrumentos de inversión como lo son los depósitos a plazo o los ETF de renta fija. El mensaje número 1 es: la inflación sigue estando fuerte, va a seguir estando bastante más alta que la historia, menos que lo que hemos visto estos últimos meses, esa es la expectativa, pero lo más erróneo es no invertirla, es dejarla en la cuenta corriente. Eso seguimos viendo de que, por ejemplo, en un año debería estar perdiendo un 7% de poder adquisitivo. Instrumento popularizado en los 90 por las altas tasas de interés y que ha vuelto a ser atractivo por razones similares. Por ello se ha transformado en la favorita de muchos para invertir, sobre todo a corto plazo. Personalmente me gusta mucho la renta fija local y a plazo no más de 2 años. Entonces, fijarse que el portfolio esté con renta fija local a no más de 2 años y que pueda ser, como decía Renzo, rescatable el fondo, que sea más líquido. Por más que la renta fija extranjera también se ve más atractiva que en el pasado, la volatilidad que te induce el tipo de cambio realmente como que mata el propósito de tener bajo riesgo. Pero, ¿qué hay que calcular a la hora de decidir una inversión de este tipo? ¿Cuál es la diferencia entre las opciones? Yo le agregaría a la forma como seleccionamos alternativa de inversión como fondo mutuo. Si tuviera un Excel pequeñito, le agrego duración, que se mencionó, porcentaje del fondo que tiene en UF, costo, clasificación de riesgo promedio. Si me hago esa tablita y veo 3 o 4 alternativas, voy viendo cuál se asemeja más a lo que yo querría. Ver la diferencia entre los dos tipos de vehículos, porque el depósito a plazo, tú obtienes el retorno solo si es que mantienes el instrumento hasta el vencimiento. Si tú lo llegas a rescatar antes, tú no te ganas los intereses. En cambio, por ejemplo, en los fondos estructurados que hablábamos, tú sí puedes rescatar tu dinero antes y vas a salir al valor cuota que tenga en ese minuto la inversión, pero por ejemplo, si en algún minuto las tasas de interés bajan o el retorno ha sido bueno, tú tienes la posibilidad de llevarte ese dinero antes a tu bolsillo. La herramienta preferida para un contexto particular, donde la inflación sigue creciendo, quitándole valor adquisitivo a ese dinero guardado bajo el colchón. Bueno, y para las personas que quieran saber más del mundo financiero y mejorar su educación en el tema, este fin de semana habrá precisamente un festival de educación financiera acá en Santiago. ¿De qué se trata? Aquí lo vemos con su organizadora. Es súper frecuente que chilenos y chilenas estemos endeudados, es muy frecuente que no sepamos de finanzas personales, que en el colegio no nos hayan enseñado, en nuestras casas tampoco, y dada esa realidad hay mucha deuda actualmente y la idea es que podamos crecer.
FinanceFest son 6 horas de inmersión en cómo mejorar tu bienestar financiero a través de 6 charlas y 3 talleres. Es este sábado 1 de octubre de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en el Metro Manquehue. Las entradas se pueden comprar a través de financefest.com. Y también para democratizar el acceso al mundo de las finanzas es que hay distintas aplicaciones. Francisca Bahamondes nos muestra la última que salió al mercado para poder comprar acciones en la Bolsa de Santiago. Se cree con frecuencia que los asuntos financieros y las inversiones están reservadas solamente a entendidos en el tema. Democratizar el acceso de todas las personas de Latinoamérica al mercado bursátil es la promesa de TRI, una fintech que permite invertir en la Bolsa de Santiago a través de la compra y venta de acciones con un proceso rápido, seguro y con comisiones convenientes. TRI tuvo su origen en Colombia y llegó hace 2 meses a Chile. Funciona teniendo como base una aplicación móvil y operan a través de la corredora de bolsa Vector Capital, que se encuentra regulada y supervisada por la Comisión para el Mercado Financiero. La bolsa siempre se ha visto como súper lejana, ¿no es cierto?, al usuario chileno y también extranjero. Por lo general, el acercarse a la bolsa es como sinónimo de tener como un buen posicionamiento económico, quizás como más de empresarios, ¿no es cierto? Y la idea de esto es poder hacer una operación muy simple, fácil, a través de la aplicación. O sea, tú vas a App Store o Play Store, que es como lo típico, ¿no es cierto? Tú descargas la aplicación y puedes empezar a operar. Y los costos de comisión son súper bajitos. Para poder comprar y vender acciones a través de este método se requiere ser mayor de 18 años, tener una cédula de identidad chilena y una cuenta bancaria el nombre del titular, como por ejemplo la cuenta RUT del Banco Estado. La aplicación estará operando sin comisión hasta el 30 de septiembre y puede descargarse en la App Store y también en Play Store. Con 1.000 pesos tú puedes acceder a más o menos 20 acciones de Banco Santander, por ejemplo, Aguas Andinas. Y acá lo que estamos haciendo es tratar de democratizar eso, explicar a través también con mucha educación financiera. Por ejemplo, nosotros ofrecemos charlas gratuitas, por ejemplo, a empresas, qué sé yo, a universidades, para que el usuario empiece como a aprender de a poco, entonces de a poco pueda saber también cuál es su perfil de riesgo, para saber también si yo quiero o puedo también, me aguanta como mi guata, digamos, de poder una volatilidad, digamos, que pueda tener la bolsa. TRI ha puesto a disposición de las personas diversa información para quienes no están familiarizados con estos temas y también para quienes quieran invertir y aún tengan dudas. Para obtener más detalles pueden revisar la cuenta de Instagram TRI Chile y la página web www.tri.cl. De esta manera terminamos la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.